Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar la palabra de Dios de este día lunes. Les invito que abramos nuestro corazón a la palabra del Señor y dejemos que el Señor vaya transformándonos, vaya haciendo de nosotros personas distintas, personas diferentes, capaz de amar, de perdonar, capaz de valorar y ver la necesidad de los demás. Escuchemos pues la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús hubo bajado del monte, volviendo a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío, y unos letrados discutían con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca lo tira al suelo. Él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó: ¡qué generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron, y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó a tierra y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Contestó: desde niño. Y muchas veces incluso lo tira al agua o al fuego para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús le respondió: que si puedo, todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy encontramos en el Evangelio de Marcos un milagro, una extraordinaria forma de sanar, como el Señor hace un milagro maravilloso de expulsar a un espíritu inmundo que tenía a un muchacho durante mucho tiempo esclavizado. Y Jesús mira la poca fe de aquel pueblo, incluso la poca fe de los discípulos. Por eso la frase creo, pero socorre mi falta de fe, de aquel padre. Aquel padre sabe que necesita fe, sabe que necesita creer más, y por eso le dice así a Jesús: si puedes, haz algo por él. Porque todo lo han intentado tus discípulos, han rezado, pero no han podido ni siquiera sacar ese mal espíritu. Y Jesús dice: ¿cómo que si puedo? Es decir, está dudando. Y vean qué capacidad de este hombre, que aunque quizá no tenía una fe inquebrantable, sabe confiar y esperar en el Señor. Creo, Señor, pero socorre mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y es allí donde Jesús expulsa al espíritu inmundo. Espíritu sordo y mudo, le dice: te lo ordeno, sal de la vida de aquel muchacho y no vuelvas más. Y el espíritu inmundo salió. No cabe duda que los espíritus malignos le desobedecen a Jesús, porque Jesús es
el dueño de la salud, el dueño de la vida. Por eso la oración de aquel padre que nos presenta el Evangelio es el modelo y el ejemplo del Dios que se hace cercano y se compadece, se enternece del dolor, se enternece de la enfermedad que está pasando aquel muchacho o de lo que está poseído. Jesús se compadece, un Dios compasivo, como este Dios que se compadece de ti, de tu enfermedad, de tu angustia, de tu dolor. Pero debes de creer en sus promesas. La vida cristiana nace y se desarrolla y se consolida en una fe humilde, pero decidida en un gran Dios. Tu fe y mi fe tiene que estar puesta no en un Dios chiquito, en un Dios grande que es todopoderoso y capaz de transformarlo todo. Podríamos preguntarnos, ¿quién puede presumir realmente de que cree lo suficiente? ¿Quién habrá que no necesite purificar su fe y confiar más en Dios, poniendo en práctica aquello que dice creer? Yo creo que nadie. Todos muchas veces dudamos del poder, de la gracia y de lo que Jesús es capaz muchas veces. Jesús definitivamente recuerda y le recuerda a la gente, a los discípulos y a la multitud, todo es posible para aquel quien cree. Si tú y yo creemos profundamente con nuestra mente, con nuestro corazón en el Señor, todo es posible. Tú puedes ser sano, tú puedes ser sana de tu enfermedad. Todo es posible, dice, para quien cree. Para aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Y Jesús así alude a estas personas que están dudando, que dudan de la intervención divina de Jesús en la vida de aquel muchacho o en la historia de la humanidad. Siempre es saludable recordar que Dios nos ha liberado a cada uno de nosotros, a ti y a mí. El Señor en su infinita misericordia nos ha liberado por amor. Él nos ha dado la oportunidad de vida, salud, y también nos puede sanar de esa enfermedad o de esa situación que estamos viviendo, esa situación difícil. No se trata de acciones mágicas. No se trata de una acción mágica, ni mucho menos de poderes humanos especiales. A veces los seres humanos nos atribuimos poderes mágicos. Es que yo tengo autoridad, es que yo tengo poder. No hay nada que podamos hacer si no es solo por pura gracia del Señor. Todos los gestos misericordiosos, amorosos y sanadores de Jesús vienen para sanar y transformar la vida humana y dignificarla. Por eso Jesús increpa a la muchedumbre llamándola gente incrédula, gente de poca fe. Hoy también quizás tú y yo estamos dudando de su amor, estamos dudando de sus obras y de su capacidad de sanarnos. Hoy te dice a ti y me dice a mí, hombre, mujer de poca fe, tienes que creer. Debemos de ser constantes en nuestra fe y creer en las promesas del Señor. Indirectamente Jesús se lo dice a los discípulos también, recordándoles la importancia de la oración. Hay que orar, hay que ayunar. Con la oración y el ayuno nos volvemos más fuertes y esa gracia santificadora en nosotros aleja y ahuyenta cualquier espíritu inmundo o cualquier enfermedad de nuestra vida. Por eso, procuremos hacer de nuestra vida una vida de oración, una experiencia liberadora para ayudar a los demás a liberarlos y sanadora para también ayudar a los demás a sanar sus heridas, a limpiar sus heridas con el bálsamo amoroso de Jesús de Nazaret. Entonces, familia, pidámosle al Señor
que así como Él se compadeció de aquel hombre y lo amó hasta la capacidad de liberarlo de aquella actitud, de aquella enfermedad, de aquel espíritu inmundo, también el Señor nos ayude a nosotros ser liberados y ayudar a que los demás también se sientan liberados de todas sus esclavitudes, de sus pecados y de su situación que están viviendo. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ánimo familia, seguir adelante. Les recuerdo que empezamos retiro este día. Durante toda esta semana les pido sus oraciones y que el Señor pues siga fortaleciendo nuestras vidas y que siempre nos apoyemos. Oren por mí, oren por nosotros y yo también rezo por ustedes. Bendiciones.